Buen día, Alexis. ¿Cómo estás? Buenos días, Ernesto. Yo muy bien. ¿Y tú? Sobreviviendo la pandemia. Oye, pero ya nos queda poco de sobrevivir la pandemia, ¿o no? No, no, eso es algo que se va a quedar de por vida. No, pero así, con este nivel de encierro. No, Con yo ese creo nivel de que encierro no estoy seguro, porque hay variantes que están dando más problemas. Por sí. lo tanto, mientras haya una variante que da más problemas, nos dice que debemos de mantener un tanto más de seguridad. Pero ¿cómo están aquí los números han disminuido considerablemente. Acabamos de tener fiestas patrias, vamos a ver qué pasa con eso. Hay algunos médicos un poco catastrofistas que decían que iba a quedar la grande, pero no sabemos. Está aparentemente, y el tema de la vacunación, si bien no ha resultado al 100% en el sentido de evitar que sabíamos que no era, eh, no iba por ahí, pero al parecer algo ha funcionado. Sí, Yo pero fíjate que no sé, estoy un poco. nosotros ya estamos con clases presenciales en los colegios, yo estoy haciendo clases presenciales en la universidad, no completas, no todas las clases, pero no sé, de aquí a marzo, de aquí a... Pero fíjate que lo pienso de esta manera, ¿no? Si cierto es que nosotros sabíamos que la vacuna no iba a resolver toda la Ujú, situación, ujú. que siempre va a haber alguien que no tenga la respuesta necesaria para ello. Y también alguien que diga, no me pongo la vacuna. Pero, Y que con la vacuna se favorecen las mutaciones. claro, también. Entonces, pero ve, yo lo que de pronto me entra en una duda es decir, cierto es que hubiéramos resuelto muchas cosas si la gente realmente hubiera mantenido la, las cuestiones de seguridad o higiene o prevención La gente adecuados. O sea, y los gobiernos hubiesen tomado las medidas adecuadas, porque ya vimos en Nueva Zelanda, en Australia, no sé, por ahí, que cerraron fronteras, hicieron cuarentena total y absoluta inmediatamente, apenas comenzó esto y nunca tuvieron problemas. pero todavía no pueden cantar victoria, porque no sé si ya están vacunados o algo. O sea, el problema es que cuando tú sales finalmente de casa con vacuna, sin vacuna, con ciertas prevenciones y demás, sigue siendo una cuestión de probabilidad. Sí, claro. Entonces, yo creo que sí era importante el decir, ¿sabes qué? Mantén tu propio sistema de seguridad en el cual, sin llegar a una paranoia, por supuesto, mantén tu propio sistema de seguridad en el cual, aunque estés vacunado, aunque Protégete. estés en familia, aunque estés con gente que todos los días ves y convives, debes de protegerlos. No, no solo protegerte, sino debes de protegerlos. Mm. O sea, ¿qué tal si tú ya estás contaminado y entonces tú dices, ya me quito el cubrebocas porque estoy en familia y contaminas a todos? ¿Me explico? Igual si Sí. sales y dices Y así ha tú, ocurrido, de hecho, en muchas ocasiones. sí, y eso es lo que creo que es el valor del saber que no estás pensando en ti, sino estás pensando en los demás. Me Mm. pongo en la vacuna porque trato de que no se propague la enfermedad para los demás. Tomo mis sistemas de prevención porque trato de que no contaminar a los demás. Y en algún momento yo dije, pues compórtate como si ya tuvieras el virus. O sea, no, no es así de me vale queso y contamino a todos, perdón, me vale un rábano y contamino a todo mundo, sino más bien me pongo en la protección y trato de no contaminar a nadie. Por eso pensaba yo, si te comportaras como si alguien que ya tiene, que ya está propagando el virus, tú hacia las personas que están a tu alrededor lo verías de otra manera. El problema es que también como somos algo suicidas o autodestructivos, pues así como, pues si ya tengo el virus, que se contaminen todos como un elemento de rencor, ¿no? Entonces, creo que hay un balance que tenemos que hacer y decir, piensa en el sentido de lo que le estás dando a los demás o lo que estás haciendo con los demás. Independientemente si hay vacuna, no hay vacuna, si tu sistema está funcionando, tu sistema no está funcionando, trata de que no seas alguien que propague ese virus, ¿no? Mm. Creo que podríamos pensar en ese sentido y eso ayudaría muchísimo a que podamos salir adelante y mañana podamos abrir las puertas y abrazar a la gente que realmente necesitamos, queremos y deseamos abrazar, ¿no? Entonces sí es importante el hecho de decir, ok, ¿hasta dónde puedo hacer yo como para que pueda disminuir esta pandemia? Y de verdad que podemos hacer mucho, ¿no? No Mm. sé cómo lo ves.
Complejo, lo veo complejo porque creo que la gente efectivamente no está pensando que puede estar contaminando, Ujú. porque dice, bueno, si yo no estoy enfermo, yo no tengo síntomas, yo me siento bien, no estoy contaminando. Y por otro lado, pero tengo que salir a trabajar, tengo que Claro. traer recursos a la casa. Entonces, ¿qué? Claro, ¿quién me paga eso? Tú me dices que no salga, que me proteja, que no sé qué, que el cubrebocas, que me ahogo, que se me cae, que se me corre, que... No sé, es complejo. Es Sí. complejo, pero a pesar de eso, y que además en un primer momento eh, hubo tal vez más conciencia, llegó un minuto, ya al año y medio de todo esto, la gente también se empezó a cansar, Es que empezó a nosotros no estar somos muy de... agotada, entonces de Sí, ya querer salir y que ya basta y hasta cuándo. Y a pesar de eso, hoy acá al menos los números se mantienen muy bajos y el país está prácticamente abierto. sí, sí. Es que el problema de que nosotros no somos rutinarios. Ujú. Y eso es lo que ha cansado a la mayoría, ¿no? O sea, fíjate que por una parte siento que la gente no entiende el valor de la rutina, lo menosprecia, pensando que es algo que es monótono, es cansado, es aburrido, cuando en realidad tiene ciertos valores. O sea, tú puedes hacer de rutinas una forma de vida buena, ¿no? O puedes tener hábitos muy adecuados haciéndolos como rutina, ¿no? Lo que pasa es que hay rutina, y la rutina finalmente es parte de la estabilidad que necesitamos para muchas cosas. Claro, Habitualmente la gente dice, no, es que la rutina te mata, pero eres rutinario igual. Tienes rutina de que te levantas, desayunas, almuerzas, cenas, te acuestas, trabajas. Y claro, y tratas de ir rompiendo la rutina a través de pequeños cambios, pero en definitiva nadie puede vivir completamente sin rutina, lo claro, cual, no, por cierto, podría ser ya otra forma de rutina. claro. No, y además, por ejemplo, yo en el caso de las rutinas, a mí me encantan ciertas rutinas porque mi cerebro deja de pensar en eso. O Ujú. sea, por ejemplo, los sistemas de seguridad que tengo que poner candados, que no, Automatizas. no voy a perder las llaves, que sé que tengo una secuencia para antes de irme que no deje algo saliente, ¿no? Y con Mm, eso evito muchos accidentes y problemas y además desgasto menos mi atención y mi memoria. O sea, sí, no sé, ¿y claro. dónde dejé las llaves? No, porque ya le puse en un sitio para poner las llaves y sé que cada vez que llego tengo que tomarlo de ese sitio. Y si no están las llaves ahí, quiere decir que algo sucedió como para que no estuviera ahí, ¿no? Y me sirve de seguridad Y, porque y digo, ahí, y ahí recién activas todo el proceso. y ahí es cuando reactivas el proceso, cuando, por ejemplo, igual en seguridad, ¿no? Yo agarro y digo, bueno, ok, ya me doy cuenta cómo está la parte de afuera, y si veo una modificación como que alguien que pisó de más, digo, alguien entró y de qué de lo que debo de hacer, me explico. Mm. Entonces es una forma de seguridad, creo que las rutinas, y puedes disminuir mucho el cansancio mental, porque de alguna manera cuando haces una rutina en automático, ya no estás pensando en eso y le das prioridad a otras cosas, ¿no? Mm. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Exactamente. Pero Vamos a siempre hablar dejamos de, ahí unos minutos sí, para pandemia. claro, porque es nuestra problemática mundial. Mm, Es una situación mundial que finalmente no sabemos cuándo va a terminar. ujú. Yo no le veo un pronto. Yo estoy pensando que nos vamos a ir todavía un semestre más con ciertas condiciones de aislamiento, porque todavía falta vacunar a los pequeños. Y es un reto bastante grande a ver qué sucede ahora con los chiquitines y su Allá desarrollo todavía del eso no sistema comienza. inmunológico. Aquí no estoy hablando de los de 0 a 6 años. Ah, ok. Sí, aquí todavía no comienza el de 6 a 12 años. Aquí estamos apenas hasta los de 18 y parece ser que en algunos estados ya quieren poner los de 12 a 18 años. Sin embargo, sí estamos viendo qué está pasando en otros sitios, en otros países, y a mí me da curiosidad cuáles son los reportes que tienen otros países, porque pues la forma en que salió la vacuna no es una forma eh, tradicional, que muchos hablan de pues en qué etapa se encuentran, si se realizaron las pruebas necesarias y todo. Y esto Porque, fue un porque tampoco, maratónico. porque tampoco es una vacuna tradicional. Sí, sí. O sea, ha sido una serie de combinaciones, ¿no? Porque son varias vacunas con distintas
distintas formas de funcionamiento con distintos laboratorios y que finalmente se hizo en tiempo récord, ¿no? Que Mm, todavía falta ver qué está sucediendo con qué efectos puede tener la vacuna. Ya mm, no digo el virus, qué efectos puede tener la vacuna, ¿no? Entonces igual. sí está interesante cómo se está desarrollando. Por eso es que le damos un tiempecito a platicar acerca de la pandemia. Somos una generación que ha vivido una pandemia. Digo, no es tan común escuchar pandemias, pero no Hasta sé, en los aquí, últimos, sí, hasta aquí. ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Que hasta aquí me callo? ¿Hasta aquí qué? No, no, no. Que hasta aquí no ha sido común escuchar hablar de Claro. pandemia, Sí, porque se venía una sí, gran pandemia cada 100 años, pero de aquí en adelante yo creo que ya. quién sabe, está muy difícil. Por otra parte, tenemos un sistema climático que está colapsando. Bueno, no colapsando, los que colapsan somos nosotros porque el planeta está feliz. Dice, pues es como si tuviera comezón y me estoy rascando tantito, ¿no? Pero vamos, o sea, no, sí está interesante cómo se han venido dando las cosas con respecto al clima y Mm. algunos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, los volcanes y Uy, sí. tsunamis Ahí yo y creo que también demás. tenemos otro tema que en algún minuto tenemos que revisar. Pero bueno, íbamos a otra cosa y se nos va el tiempo. Bueno, ya está bien. Entonces, vamos a platicar el día de hoy acerca bueno, en el capítulo anterior nos habíamos quedado acerca de qué era el valor del consejo, de cómo se daba un consejo y Y si la realmente el diferencia entre psicólogo consejo y daba, terapia, claro. ajá, un psicólogo daba consejo, ¿no? Pero dijimos, no, no, tranquilos. Hicimos una revisión y si usted está interesado puede ver ese video y puede hacer sus comentarios y preguntas, por supuesto. Pero el día de hoy nos atañe a decir, bueno, ¿qué pasa en el caso de decir, yo a mi pareja le puedo decir, haz esto? ¿En qué momento es imponer? ¿En qué momento es dar un consejo? ¿Y en qué momento es dar un acompañamiento? ¿Me explico? A mi pareja, a mi amigo, a mi familiar, A mi hijo, a mi estudiante. y a mi estudiante. Y lo digo en ese sentido, ¿no? O sea, yo en alguna manera tú te puedes dar cuenta de lo que va a suceder por la edad que tienes, por la experiencia, por muchas cosas. O sea, llega alguien y me dice, no, es que mi pareja está haciendo esto, ¿no? Y tú dices, por los indicadores que veo, no va bien la cosa y va a suceder lo siguiente, o sea, por las experiencias que ya tenemos, ¿no? O sea, dices, bueno, si ya te fue infiel una vez, una segunda vez y pues no tiene mucha comunicación abierta acerca de esto, suena que te va a volver a engañar, me explico. Pero pues si la persona no se quiere dar cuenta del asunto, ¿en qué momento le puedo dar el consejo? ¿En qué momento le puedo decir, no, pues si fuera un hijo le dirías, no lo ves? O si fuera un hijo le dirías, mira, sucede esto. Mm. ¿Cómo lo manejarías? ¿Me explico? Mira, yo creo que ahí entramos en un ámbito que es bastante valórico, porque ¿en qué momento le puedo dar un consejo? Siempre le puedo dar un consejo. Ahora, Claro. yo te diría, yo no voy a dar un consejo que nadie me está pidiendo, pero eso ya es un tema valórico. No, no te metas donde no te llamaron. Claro. Que de pronto, que de pronto luego das el consejo y la persona lo sigue o no lo sigue, pero finalmente dice, eh, yo hago lo que quiero y tú que te estás metiendo y yo no te llamé y se termina la amistad, por ejemplo. Ahora, claro, tú dices, uno se puede dar cuenta a veces de lo que puede ocurrir por las experiencias, porque tienes más años a lo mejor que si le das un consejo a un hijo o a un estudiante. O tienes un sesgo Pero, también, es válido. exacto, o tienes un sesgo también. Te iba a mencionar justamente el tema de la rutina que estábamos hablando, de dejar las llaves. Ah, como siempre dejo las llaves donde mismo, entonces así es como funciona. Bueno, así es como te funciona a ti. Claro. En ocasiones hay pacientes, usuarios, consultantes que me dicen, bueno, pero ¿qué hago? Tú eres el especialista, tú eres el psicólogo, dime qué tengo que hacer. Yo les digo, mira, muy psicólogo podré ser, pero el especialista en ti eres tú. Claro. Creo que lo dije también en el video pasado, Sí, en la sí, así conversación es. pasada. Por lo tanto, cualquier cosa que yo pueda recomendar, indicar, observar, mostrar, no es más que eso. Es una muestra, es una,
eventualmente una recomendación. Lo que a mí me dio resultado no necesariamente te va a dar resultado a ti. Mira, yo creo que cuando ya traspasas el límite, e insisto, aquí hay un tema que es valórico, ético, si quieres moral, pero cuando traspasas el límite de empezar a pretender dar órdenes a un otro de qué es lo que tiene que hacer y por lo tanto impones, creo que ahí ya nos vamos al ámbito de la violencia, porque estás violando el límite de de todo, desde quién es y cómo se define la persona a la que tú le estás dando el consejo, porque el consejo me sirvió a mí, dada mi historia, dada mis circunstancias, etcétera. Y tú estás diciendo, es que esto es lo que tienes que hacer. Perdón. Y ahí la responsabilidad es de quien está escuchando. Claro. Fíjate que en todo Dispara. momento debe ser la responsabilidad del que escucha. O sea, eso no lo pierde. Aún sea menor de edad, aún sea, de todas maneras, él es el que tiene que tener la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿me explico? O no sé si valga para todo. En el caso de los menores de edad, yo creo que em, es parte del aprendizaje, es parte de la enseñanza de la responsabilidad. Es decir, uno le puede decir, yo te puedo enseñar, yo te puedo dar algunas opciones, pero tú tienes que tomar la decisión. Sí, pero si yo al chico le doy la posibilidad de comer verduras, de comer carne, de comer, qué sé yo, o de comer dulces, y le explico las consecuencias, la necesidad de la verdura, la necesidad de la carne y la necesidad del dulce, el niño va a querer comer dulces. Y yo no puedo decir, ah, bueno, responsabilidad tuya. Si yo ahí es algo que estoy a cargo, por algo estoy a cargo, porque el chico todavía no tiene el criterio desarrollado. Entonces tengo que ahí sí eventualmente imponer y decir, basta, te comes dos y no hay más hasta no sé qué. Eh, pero cuando ya estamos hablando de un adulto, am, tú puedes Pero mostrar. antes de que avances, ¿no? Yo creo que me gusta la idea de cuando dices tú, ok, tú eres el responsable del niño o Mm, de la persona que no tiene su capacidad para poder distinguir la ujú, diferencia de lo que le puede funcionar o no puede funcionar, ¿no? Sin embargo, ¿en qué momento llegas a decir, ok, hasta aquí deja de ser la responsabilidad? Y no se trata de una cuestión legal, se trata de una cuestión que va más allá de la edad, ¿no? O sea, no es decir, en esta edad todavía te toca a los 17 hasta 17.5, te toca que yo decido por ti, ¿no? ¿En qué momento puedo decir ya es suficiente como para que pueda empezar a ser responsable de las decisiones que toma? No sé si tiene que ver con la respuesta que da la persona con respecto a ello. Es decir, ujú. hay alguien de 18 años que entró a la carrera, que en mi país ya dicen esto es mayor de edad, y el de 18 años reprueba todas las materias y pierde un semestre de la carrera, ¿no? O sea, no puedo decirle al padre, pues es que su hijo es responsable. O sea, en ese sentido puedo pensar es que su hijo no está siendo responsable de lo que tiene que hacer, ¿me explico? Claro, pero no está siendo responsable. ¿Por qué? Sí, No está siendo responsable porque efectivamente tiene todas las cartas sobre la mesa, sabe perfectamente todo lo que se está jugando, cómo se lo está jugando, y en virtud de eso, él responde con criterio y maduramente y dice, ok, no importa, yo voy a hacer esto, aunque repruebe las materias y eso me traiga tales o cuales consecuencias, o es que efectivamente todavía no tiene la madurez necesaria para poder sopesar, para poder anticipar, eh, y por lo tanto poder prevenir o, favorecer eh, el bienestar que está buscando. Porque cuando uno puede o dónde hace esa distinción, yo creo que tiene que ver justamente con el bienestar. Si tú te estás dando cuenta que un chico ya tiene una suficiente madurez para reflexionar, para sacar conclusiones, para anticipar, le puedes dar la posibilidad de tomar ciertas decisiones, por supuesto. Pero si ves
que en la decisión que le estás permitiendo tomar hay un riesgo y la persona a lo mejor no es capaz de darse cuenta de ese riesgo porque cree que tiene las condiciones para asumir esa decisión. Hay un tema legal también, sí, por supuesto, está definido. A los Sí, claro. 18, a los 18 ya eres mayor de edad, pero a los 14 acá en Chile ya eres imputable si cometes un delito. Em, Efectivamente hay niños que desde muy pequeños son capaces de aprender a conducir un auto, a manejar un auto, y padres eh, que generalmente están permanentemente en un mundo de automovilismo o que trabajan en mecánica, de automotriz, qué sé yo, los chicos aprenden a manejar y a conducir muy, muy rápido, pero bueno, pero eso no significa que yo vaya a permitirle a un chico de 10 años que salga a la ciudad conduciendo, Claro. porque no tiene todavía, a pesar de que tal vez yo vea que maneja muy bien, que lo hace muy bien, pero bueno, pero los reflejos, pero la conciencia, el sabor de la velocidad, qué sé yo, pueden ser tantas cosas. Pero fíjate que me llegaron dos ideas. La primera, entonces, Y yo para entonces, distinguir, criterio que va de la mano de la madurez. pero fíjate entonces, en un momento determinado tú puedes decir, la persona todavía no está lista para ello. Pero si soy una persona aprensiva, si soy una persona, ¿cómo se dice? Nunca, Sobreprotectora, nunca va a sentir que el otro está preparado. nunca vas a sentir que el otro está preparado, ¿no? Entonces, si visto desde afuera, ¿cómo puedo yo darme cuenta que alguien ya tiene esa capacidad? ¿Sí me explico? O sea, yo sé que estoy poniendo Sí, sí, una condición lo que pasa es que sesgada, ¿no? la pregunta es muy difícil porque cómo me doy cuenta desde fuera que alguien tiene, bueno, es que depende de qué estemos hablando, Ok, depende de qué estemos hablando. Em, si estamos hablando respecto de la posibilidad de decidir si probar o no probar una droga, tú como biólogo sabes, los procesos neurológicos, cuando maduran, que son bastante uniformes en general, que puede haber ciertas diferencias de un año más, pero, pero sabemos, por ejemplo, con todos los estudios que hay hoy día, eh, que si bien la marihuana, que hay muchas personas que la defienden, pero a brazo partido, que no hace nada, que es inocua, que daña mucho menos que el tabaco, que daña mucho menos que el café. eh, a ver, perdón, no, no es así. Y la marihuana hasta los 21, 22, 24 no debiese ser consumida, claro. porque no causando puede favorecer, puede gatillar incluso la emergencia de una esquizofrenia. Es correcto. Sí. Sin, Pero es que fíjate, esas sin son las letras embargo, pequeñas que no te dicen. eh, y que cuando te las dicen por un tema de criterio, de deseo, de inmediatez del adolescente, por ejemplo, Sí, no dicen, lo ah, escucho. no, que no pasa, que a mí no me pasa nada, que yo tengo cuantos amigos que consumen marihuana y no les pasa nada, que eso es mentira, que te meten miedo. Y yo lo he visto, tuve en una oportunidad un paciente, un chico de 19 años, que se fue de viaje con los amigos a un lugar místico aquí en Chile. Él ya consumía marihuana, eventualmente, los fines de semana, pero bueno, pero se fue una semana de juerga con marihuana, con alcohol, se reventó y cuando regresa ya veía luces que le salían del cuerpo, empezó con los delirios, alucinaciones, esquizofrenia y la vida le fregó. Claro, claro. Y nunca más. Entonces, claro, no es que la marihuana te lo provoque, pero la marihuana te gatilla. Si ya tienes la disposición, la predisposición genética, entonces el tema de la poda, el tema de los procesos, las etapas de poda sináptica. O Sí. sea, son, Además,
Entonces, por eso te digo, depende de qué estemos hablando. Si estamos hablando de la posibilidad de decirle al chico, ya, estás en edad de comenzar a cocinar, anda a preparar unos tallarines, eh, bueno, con supervisión, que no se le vaya a dar vuelta el agua caliente encima, va a depender. Ir a comprar a, a- a 2 cuadras de la casa por primera vez solo, tomar por primera vez el bus, la micro, el omnibus, como le llaman, de la casa a la escuela. Son responsabilidades que se pueden ir dando en la medida que tú ves que ya las condiciones se van generando y puede ir dependiendo de un chico de otro. Pero hay otras que son más objetivas, como por ejemplo el tema de la droga. Más objetivas en términos de que yo sé que mientras no se cumplan ciertas condiciones de madurez neurológica, es un tremendo riesgo. Y es que fíjate que así como estás proponiendo finalmente, hay cosas que sí son muy evidentes que pueden suceder, o sea, que van a suceder. Hay cosas que son difíciles de justificar, como decir, yo puedo consumir droga antes de los 24 porque yo conozco a uno que toda su vida consumió drogas, tiene 40 años y me invitó y dice que no pasa absolutamente nada, yo lo veo bien, ¿no? Sí, la pregunta es por qué ese de 40 te invita a ti, que eres menor de edad, a consumir droga, ¿no? Esa es a consumir marihuana, ¿no? Es una pregunta que debes de hacerte antes de seguir en la plática, Mm. ¿no? Entonces, este, y hasta dónde yo le puedo decir a una persona, siendo sobre todo hijos, ¿no? Tú le dices, oye, es que, mira, consumir marihuana no te voy a permitir consumir marihuana porque te va a freír el cerebro y no es una cuestión a discusión, es una cuestión de imposición, ¿no? Entonces, Mm. ahí lo que estoy observando es que finalmente no creo que se pueda generalizar con respecto, como hemos dicho muchas veces, ¿no? No creo que se pueda generalizar una decisión. Es decir, Mm. habrá momentos en que tienes que imponer porque la persona no es capaz de poder controlar su vida. Habrá momentos en que tengas que dar un consejo, que es cuando ya ves que la persona tiene la capacidad de poder distinguir De lo que discriminar, puede de hacerle bien o lo distinguir. que le puede hacer mal. No lo bueno o lo malo, sino lo que le puede hacer bien y lo que le puede hacer mal, le puede hacer daño, ¿no? Mm. Y habrá momentos en que tú debes de dejar que la persona de alguna manera cometa sus errores. Por eso te decía, el valor del acompañamiento a mí se me hace difícil y es de las etapas más difíciles de desarrollar para una persona que da consejos, que da imposiciones y que en algún momento dice es que no me cuesta más trabajo dar el acompañamiento. Y creo que es la parte del equilibrio entre Mm. los elementos que hay, ¿no? Es decir, yo no te doy un consejo porque no me lo has pedido y te voy a dar un consejo aunque no me lo pidas cuando yo evalúe que es necesario porque estás en riesgo. ¿Me explico? Entonces, Y si me lo pides y te lo doy, te acompaño. te acompaño con la decisión que tomes. Te acompaño y voy al lado tuyo y bueno, y si te caes, veré la posibilidad de ayudarte a que te pongas de pie, pero la decisión es tuya, yo estoy al lado, yo no actúo por ti, yo no recibo yo la consecuencia tampoco. Claro, eso es lo más respetuoso, pero como te digo, depende mucho del contexto, depende de qué estemos hablando, de qué tipo de decisión, depende de la capacidad de discernir, de discriminar que tenga la persona. Ser respetuoso no puede implicar, creo yo, decirle a un chico, mira, aquí tienes los estudios de marihuana, cocaína, de pasta base, de las distintas drogas, del alcohol. Fíjate lo que ha pasado en estos estudios. Efectivamente hay otros estudios que dicen que no hace nada, pero tenemos todas estas evidencias de estas personas a las que toma tú la decisión y tienes 10 Claro, años. No, eso no es ser claro. respetuoso, eso es ser negligente, Sí, porque tú eres el responsable de la situación. porque sabes además que ese niño no tiene la capacidad de discernir, no tiene la madurez neurológica, no tiene la madurez emocional, no tiene todos los elementos de discriminación y sabes además que en su cerebro está jugando un rol importantísimo el tema de la inmediatez, del querer calzar, de parecerse al otro, de ser aceptado en el grupo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Es que me cuando, suena. Ajá. pero cuando le Dime. dices ese mismo no absoluto,
a un adulto que tiene 40 años y están en completa manejo de sus facultades, eso ya es violencia. Claro, claro. Es que fíjate que me suena así como distinguir, ¿no? Si vas a aprender a andar en bicicleta, te vas a caer. Hago acompañamiento a los 10 años. Si te digo, bueno, mira, te caíste, ve lo que puede suceder, eso es acompañamiento a los 10 años. Pero si te digo, mira, lee el artículo de fulanito con respecto a las drogas y tú decides si lo tomas o no, ese ya es, como dices, es negligencia de uno, ¿no? Negligencia. Y si también en algún momento dices, mira, yo te aconsejo que no, pero pues es lo que tú decidas, ese sigue siendo parte de una negligencia. Porque por lo demás, sabiendo que cabe la posibilidad de que se caiga al andar en bicicleta, yo le puedo comprar las rodilleras, las protecciones para los codos, el casco Y la calle donde va a andar. y la calle donde Es- va a andar. sí, Pero, pero cuando se trata de la droga no hay protecciones. no hay protecciones. A lo Entonces, más la única protección es la que tú le puedes dar como familia, como pariente o como decirle, mira, entiéndeme que no lo necesitas porque te estoy acompañando, porque estoy contigo, estoy viviendo contigo y te estoy cuidando lo no, que estás claro, haciendo. no, claro, pero Sí, frente a la decisión de, por ejemplo, probar y consumir. claro. Ah, o ya en ese sentido, sí, O sea, ya una sí, vez que le das la posibilidad, no hay protección. claro, No hay claro. protección, ya le estás haciendo un daño o ya se está generando un daño que tú sabes que, o debiese saber. Ahora, el punto también es que hay adultos que creen en la historia de que la marihuana no hace nada. Sí, y eso todavía es más irresponsable, el pensar que lo que no te hizo mal a ti no le hace mal a nadie. Todavía se me hace más irresponsable. El hecho de que yo como adulto le diga a un menor, toma alcohol o toma una droga, eso ya es una... Aparte que espera, o sea, oye, tengo 40, tengo 50, he consumido toda mi vida y no me ha pasado nada, mira, estoy lo más bien. Bueno, veamos a los 80 cómo estás. No, déjate de eso. ¿A qué le llamas el bien, no? El bien es Además, porque estás solo, no tienes familia, no tienes ninguna responsabilidad, el hecho de que pues estás en un trabajo transitorio, o sea, muchos elementos que no te hablan de una estabilidad, ¿me explico? O sea, sí, lo que pasa es que ahí la estabilidad también es muy relativa, porque hay gente que no le claro. gusta esa estabilidad. No, no, pero me refiero en el sentido a qué le llamas que estás bien, o sea, no, hay que tener Que mucho no, que cuidado en no, que el no estoy término, ¿no? loco, que no estoy enfermo, que no me No he me pasa nada, muerto. sí, sí, Claro, claro, pero veamos qué pasa si a lo mejor hoy día que tienes 50 estás bien, pero tal vez a los 55 ya desarrollas una demencia precoz, claro, producto del consumo histórico acumulado. claro, claro. Entonces, es muy, muy delicado, pero si no nos llevamos, no nos vamos a ese extremo, y estamos hablando de situaciones de vida cotidiana, estamos hablando de problemáticas humanas, normativas, de crisis normativas, como que se te muere alguien, como que te despidieron del trabajo, como que te peleaste con un amigo, como que te separaste de la pareja. Ahí ya el tema es dar consejo y entendiendo que el consejo, en el ámbito de la amistad, entendiendo que el consejo, eh, si te lo piden, y, y que cuando te lo piden no significa que la otra persona vaya a hacer y tenga la obligación de hacer lo que tú le estás aconsejando. Pero cuando ya intentas y te enojas porque ¿para qué me pides consejos si luego haces cualquier otra cosa o hiciste justo lo contrario? Entonces lo que estás pretendiendo es imponer y ahí estás violando el límite de la persona, estás violando su historia, su identidad, sus competencias, sus herramientas, sus capacidades, sus debilidades y fortalezas. Las estás violando porque no estás poniendo en la balanza todo lo que la persona tiene a disposición para evaluar este consejo que tú le estás dando y por lo tanto estás queriendo obligar y estás violando, es una violación. Finalmente es una agresión Sí, completa, ¿no? sí, Lo que estás absolutamente. haciendo. Pero fíjate que nos va a llevar a una idea interesante. Ve, lo planteo de esta manera, ¿no? Tienes un hijo, un menor de edad, el cual tú eres responsable de él, y en algún momento tienes que imponer lo que tiene que hacer.
Ujú. Pero si esa imposición va en el sentido de tener una mala imagen, por ejemplo, del padre, tener una idea, una deformación de lo que está sucediendo de la relación con el padre, O con la ahí madre, o esa con cualquier violencia, adulto que sea relevante para el niño, digamos. claro, eso ya es eh, ya entra en términos legales. Y Sí. no solamente eso, sino el hecho de que tú le estás manipulando de una manera que estás preparándolo para desarrollar una forma de ver el mundo que no corresponde. ¿Me explico? Lo que pasa es que cuando estás entrando en una conducta así, yo te diría, bueno, ¿y para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás queriendo poner al hijo contra la madre, el padre, la abuela, el tío, quien sea? Eh, el foco y el objetivo último debiese ser, y asociado también a lo que hemos estado conversando, digamos, de cuándo aconsejar, cuándo, debiese ser el bienestar del otro. Completamente. Si ese es el objetivo, es el bienestar del otro. Cuando lo que estoy haciendo lo hago pensando en mi propio bienestar, porque porque a mí me hizo bien, a mí me sirvió lo que yo te estoy aconsejando, o porque yo quiero que tú no tengas relación con ese familiar, Claro. entonces estoy sobreponiendo mi bienestar al otro, y cuando ese otro es un niño, peor aún, eso tiene un nombre, eso se llama alienación parental, Pero eso lo hablamos en una pero, charla pero detallada. eso ¿Te parece? es un temazo. Sí, sí, porque es algo más frecuente de lo que la gente esperaría. Es un tema que sí requiere un análisis detallado de lo que está pasando por la mente de los tres. O sea, no solamente de los que se están separando, sino también el efecto que estás teniendo Y en sobre el hijo. todo, y Sí. sobre todo en el hijo. Pero Sí. sí, sí suena interesante para una charla que es la que vamos a hacer la próxima ocasión. Pero en este caso, ¿qué te parece si vamos cerrando con respecto a la charla del día de hoy? Ujú, Entonces, me quedo con la idea siguiente, ¿no? Realmente la forma más respetuosa de la relación que yo puedo tener de los tres elementos es el acompañamiento. El acompañamiento sí lo puedo entender cuando es una persona adulta que respeto en todo momento. Y digo, pues respeto las decisiones porque sé que tienes la capacidad de distinguir entre lo que te puede hacer bien y lo que te puede hacer mal. Y si tú decides, pues obviamente que te acompaño con la decisión que tú tomes, aunque ujú, para mí sea doloroso, sea complicado. Sin embargo, ese acompañamiento tiene su limitación en su aplicación, porque debo de saber que en edad temprana, cuando es un menor de edad, debo de ser responsable yo del menor de edad. Las decisiones que está tomando no es así como te dejo a la libertad completa. Habrá decisiones que debas de tomar solo, pero habrá decisiones que tienes que tener orientación sobre lo que vas a hacer. Habrá decisiones que se tienen que imponer sobre lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, pero fíjate que el acompañamiento sigue siendo una carta con el menor de edad, en el sentido de Claro, no te doy claro. la opción de decidir, te impongo porque no vas a hacer lo que quieres hacer, porque no te lo voy a permitir, porque soy responsable de ti, porque te hace daño, porque lo que sea, pero te acompaño en el dolor que eso te causa. Fíjate ajá, a ver, desarrolla ley porque está bonita la idea. Bueno, Te me gustó. acompaño, ven, llora, sé que te frustra, pero no es no, lo siento, Ujú. no lo vas a hacer. Pero es que yo quiero, es que yo ya sé lo que puede pasar, es que yo tomé la decisión, es que tú me... Pero no, no lo vas a hacer. Y te acompaño y te entiendo la frustración. Sí. Entonces, Y ahí igual el acompañamiento sirve en ese caso, digamos. Lo que pasa es que es la forma del acompañamiento, hasta dónde llega el acompañamiento. Pero la decisión última, en un caso extremo, como estábamos hablando, por ejemplo, de, de la droga o de querer salir a andar en bicicleta en medio de la carretera, no, no te lo voy a permitir. y como dices, ¿no? Te acompaño en ese dolor que tú estás sintiendo, te acompaño o te doy alternativas que finalmente te permitan mejorar en También. en algo, ¿cómo se dice?
con salud mental, por supuesto, ¿no? No le puedes decir todo el tiempo, haces esto porque te va a causar daño. O sea, en algún momento tienes que ir Sí, obvio, aumentando el nivel de desarrollo, ¿no? obvio. Bueno, pues es lo que Ah, y por supuesto, el hecho de cuando tú le dices a una persona la imposición, finalmente es una forma de violencia y eso debe de quedar claro. O sea, no es, a veces tienes que hacer imposición, como dices, ¿no? En un menor, pero no es O en una persona no es, discapacitada para tomar decisiones sí, responsablemente. pero no es lo general. Mm. Entonces, en algún momento tienes que decir una imposición. Debo de reconocer que cuando yo le digo a mi pareja, te vistes de tal manera, cuando le digo No, no, al mayor de edad, es que vas a hacer esto, el consejo que te estoy dando porque es lo que debes de realizar, eso ya entra en términos de violencia, ¿no? Y eso es absolutamente. lo que también debes de evitar. O sea, no, es que es muy difícil el desarrollo de la personalidad, es muy difícil el desarrollo de poder aprender a respetar lo que sucede a tu alrededor y saber en qué momento tienes que presionar y en qué momento tienes que soltar, ¿no? Mm, mm, Sí, sí. sí, es la idea con la que me quedo. Bien, da para mucho y bueno, y ahí dejamos el link al próximo tema que yo creo que El próximo tema es netamente alineación parental. Lo vamos a charlar y a ver qué sucede. Tengo curiosidad. perfecto. Bueno, que estés Que bien. estés bien. Saludos. Bye bye.